La mayoría de las personas no fracasan porque les falta fuerza. Fracasan porque llevan demasiado tiempo creyendo que ya es tarde. Bienvenido a Psicovida. Si estás aquí, si este video ha llegado a ti hoy, quiero que sepas algo antes de que pase ni un minuto más. No es tarde, nunca lo fue. Pero lo que voy a contarte en los próximos minutos puede que cambie completamente la forma en que entiendes tu vida, tu cuerpo, tu mente y tus relaciones. No es una promesa vacía. Es algo que he visto ocurrir decenas, cientos de veces con personas que llegaban a mi consulta convencidas de que ya no tenía remedio lo que les pasaba. Y ahora bien, quiero plantearte algo que quizás nunca nadie te ha dicho con tanta claridad. Existe un momento en la vida, generalmente pasados los 45, los 50, los 60 años, en el que el cuerpo y la mente se detienen a mirarte y te dicen en silencio, casi susurrando, ¿y ahora qué? No es el final, es exactamente lo contrario. Es la invitación más poderosa que recibirás en toda tu existencia, pero casi nadie sabe responderla. Y eso tiene consecuencias devastadoras que la mayoría no ve venir hasta que ya las está viviendo. Hay algo que descubrí trabajando con pacientes durante más de 30 años y que me sigue sorprendiendo. El mayor enemigo de una persona madura no es la enfermedad, no es la soledad, no es el dinero. Es la costumbre de seguir siendo quien ya no quiere ser. Si te quedas conmigo hoy, te voy a acompañar en algo que va mucho más allá de lo que promete el título de este video. Porque la verdad es que ese título se queda corto. Lo que vas a descubrir aquí no solo te puede hacer irreconocible en una semana, te puede devolver una versión de ti mismo que creías haber perdido para siempre. Y te voy a decir cómo. Pero antes, si esto ya te está resonando, si ya estás sintiendo que este video puede ser importante para ti, te pido que hagas una sola cosa ahora mismo. Suscríbete, es gratis, no te quita nada y sí puede darte mucho. Ese botoncito es tu manera de decirte a ti mismo que sí quieres seguir recibiendo este tipo de contenido. Dale clic y continuemos. Hay una sensación que muchas personas de más de 45, 50, 60 años describen de manera casi idéntica cuando vienen a verme. No importa si vienen de España, de México, de Argentina o de cualquier otro lugar, la sensación es la misma y tiene una textura muy concreta. Es como despertarse por la mañana y mirarse al espejo sabiendo que ahí dentro, detrás de ese rostro que ya muestra el paso del tiempo, hay alguien que todavía no ha terminado de vivir. Alguien con ganas, con sueños quizás olvidados, con energía que siente que debería tener pero que no sabe dónde fue. Eso no es depresión, eso no es crisis, eso es una señal de que algo quieren hacer, algo quiere cambiar. Y el problema es que la mayoría de las personas cuando llegan a esa edad han aprendido tan bien a ignorar esas señales que ya ni las reconocen como lo que son. Las confunden con cansancio, con vejez, con conformismo. Y entonces hacen lo que saben hacer, aguantan, siguen adelante y cada día que pasa se sienten un poquito más lejos de quien querían ser. Te voy a hablar de algo que a lo largo de este video vas a entender completamente, algo que tiene que ver con lo que yo llamo el gran engaño de la madurez. Ese engaño dice que a partir de cierta edad ya no se puede cambiar, ya no se puede crecer, ya no se puede sorprender a uno mismo. Y es una mentira enorme y peligrosa que nos han metido tan adentro que ya ni la cuestionamos. Pero espera, porque hay algo más profundo aún que quiero revelarte más adelante en este video, algo que tiene que ver con por qué algunos cambios no duran y cómo hacer que los tuyos sí duren. Eso lo vamos a ver juntos. Sigue aquí. Lo que quiero que entiendas primero es esto. El cambio no empieza en el gimnasio, no empieza en una dieta, no empieza en levantarse más temprano ni en leer libros de autoayuda. El cambio empieza en un lugar mucho más íntimo, mucho más real, mucho más tuyo. Empieza en la decisión de dejar de aplazar quién quieres ser. Y esa decisión, esa pequeña y enorme decisión, es justamente lo que estás empezando a tomar ahora mismo, al elegir quedarte a escuchar esto. Quiero hablarte del cuerpo, porque hay algo que ocurre con el cuerpo después de los 50 que es absolutamente fascinante desde el punto de vista psicológico y que casi nadie explica con honestidad. La mayoría de las personas a partir de cierta edad
empiezan a tratar su cuerpo como si fuera un inconveniente. Como si el cuerpo fuera ese vecino ruidoso que hace demasiado ruido por la mañana o ese coche viejo que da problemas y que ya no vale la pena arreglar. Y eso, esa actitud de abandono silencioso hacia el propio cuerpo, es una de las cosas que más daño hace a largo plazo. He visto en consulta a personas que llevan años durmiendo mal y lo aceptan como algo normal. Personas que se levantan con dolor de espalda cada mañana y lo dan por hecho. Personas que se miran al espejo y se dicen, para la edad que tengo, tampoco está tan mal, y con eso zanjan el asunto, como si esa frase fuera suficiente para sentirse bien con uno mismo. Pero hay algo que me interesa más que el cuerpo que ves en el espejo. Me interesa el cuerpo que sientes. Y aquí es donde empieza algo verdaderamente importante. El cuerpo humano tiene una capacidad de regeneración y de respuesta que muchas personas infravaloran profundamente. La ciencia lo ha demostrado una y otra vez. El músculo se puede construir a los 60 años. El cerebro puede crear nuevas conexiones neuronales a los 70. El sistema cardiovascular puede mejorar a cualquier edad con los estímulos adecuados. El cuerpo no tiene fecha de caducidad para el cambio. El cuerpo simplemente responde a lo que le das. ¿Y qué le estás dando tú ahora mismo? Seamos honestos. No para hacerte sentir mal, sino para darte el punto de partida real. Porque los cambios reales no empiezan desde la negación, sino desde la honestidad. Permíteme contarte algo que ocurre físicamente cuando decidimos comenzar a mover el cuerpo de manera consistente, aunque sea de manera suave y progresiva. En los primeros días, el cuerpo libera endorfinas. Eso ya lo sabe mucha gente. Pero lo que no se habla tanto es que esas endorfinas no solo producen bienestar físico, sino que activan circuitos emocionales muy específicos relacionados con la autoestima, con el sentido de agencia, con la sensación de ser alguien que hace cosas. Y esa sensación de ser alguien que hace cosas, que a priori puede sonar pequeña, es en realidad uno de los pilares más poderosos de la transformación personal. La pregunta no es qué ejercicio tienes que hacer. La pregunta es cómo empiezas a relacionarte con tu cuerpo como si fuera un aliado y no una carga. Una cosa concreta que te propongo es sencilla pero profunda. Durante los próximos 7 días, quiero que mires tu cuerpo al levantarte cada mañana y antes de decirle algo negativo, te detengas. Solo un segundo. Y le digas, aunque sea en voz baja, aunque te parezca raro, vamos a trabajar juntos hoy. No es magia, no es esoterismo, es neuroplasticidad básica. Le estás enviando a tu sistema nervioso un mensaje de colaboración en lugar de rechazo. Y eso cambia, de manera sutil pero real, la manera en que te mueves, la manera en que comes, la manera en que descansas. Y ahora el movimiento. No te voy a decir que salgas a correr 1 hora si llevas 10 años sin hacer ejercicio. Eso sería contraproducente e innecesario. Lo que sí te digo es esto: caminar durante 30 minutos al día a paso ligero, con la cabeza erguida y los hombros hacia atrás, es una de las intervenciones más poderosas que existen para la salud mental y física en personas maduras. 30 minutos. No hace falta más para empezar. Y si ya caminas, quizás es hora de añadir algo más, un poco de resistencia, un poco de equilibrio, algo que le diga al cuerpo que todavía tienes planes con él. Pero recuerda lo que te prometí antes. Hay algo más que quiero revelarte sobre por qué los cambios no duran en la mayoría de las personas. Estamos llegando a eso. Sigue aquí. Quiero que imagines por un momento el interior de tu cabeza como un archivo enorme, lleno de carpetas con etiquetas. Carpetas que dicen cosas como yo no sirvo para eso, a mi edad eso ya no es para mí, así soy yo y así seré siempre. Total, ¿para qué intentarlo? ¿Las reconoces? La mayoría de nosotros las tenemos. Algunas las abrimos tan a menudo que ya ni nos damos cuenta de que lo hacemos. La psicología llama a esto creencias limitantes, pero yo prefiero llamarlas hábitos de pensamiento, porque eso es exactamente lo que son, hábitos. Y como todo hábito, pueden cambiarse. El cerebro, ese órgano prodigioso que tenemos entre las orejas, funciona de una manera que resulta a la vez fascinante e inconveniente. Prefiere lo conocido por encima de lo verdadero. Prefiere repetir lo que ya sabe hacer
antes que aprender algo nuevo, porque lo nuevo consume más energía. Por eso el cambio se siente incómodo. Por eso cuando decides hacer algo diferente, algo en ti protesta. Ese algo no es tu intuición ni tu sabiduría, es la inercia, el peso de lo que siempre fue. Y aquí viene algo que cambia la perspectiva de manera radical. La incomodidad que sientes cuando intentas cambiar no es una señal de que vas por mal camino, es exactamente lo contrario. Es la señal de que estás yendo por el camino correcto. La incomodidad es el lenguaje del crecimiento. Tengo un recuerdo muy vívido de una paciente, voy a llamarla Marta, aunque ese no es su nombre real, una mujer de 58 años que llegó a mi consulta después de una vida entera dedicada a los demás, sus hijos, su marido, sus padres, siempre los demás. Y cuando sus hijos crecieron y se fueron, cuando su marido empezó a tener su propia vida de jubilado, cuando sus padres ya no estaban, Marta se miró y no supo quién era. Literalmente no sabía qué le gustaba, no sabía qué quería. Me dijo algo que nunca olvidaré. Creo que me gasté a mí misma sirviendo a los demás y ahora no sé qué me queda. La primera sesión no le di consejos, la dejé hablar. Y en algún momento de esa conversación, Marta dijo algo que ella misma no esperaba decir. Siempre quise pintar. Una pausa. De pequeña pintaba y era feliz. Otra pausa. Pero claro, eso ya no es para mí. Ahí está. Ahí está el mecanismo. Ese ya no es para mí que aparece automáticamente, sin que nadie lo haya dicho en voz alta, sin que nadie le haya prohibido nada. Solo el hábito de pensar que las cosas buenas son para los demás o para otra época de la vida. Marta empezó a pintar. 3 meses después me trajo una de sus obras. No era perfecta técnicamente. Era algo mucho más importante. Era ella. Era alguien que había encontrado un pedazo de sí misma que creía perdido. Lo que quiero que te lleves de esta parte no es que tienes que pintar, es que hay algo en ti, algo que abandonaste o que pospusiste o que ni siquiera has permitido que nazca del todo, que todavía está esperando. Y la mente que repite lo que conoce te dirá que eso ya no tiene lugar en tu vida. No le creas. Una práctica concreta para esta semana. Dedica 15 minutos al día a escribir. No un diario en el sentido clásico. Simplemente esto. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, antes de encender la televisión, antes de que el mundo te llene la cabeza con sus ruidos, escribe 3 cosas que quieres sentir ese día. No lo que tienes que hacer, no lo que otros esperan de ti, lo que tú quieres sentir. Puede ser tranquilidad, puede ser alegría, puede ser orgullo de ti mismo, puede ser conexión con alguien. Escríbelo y luego pregúntate qué puedes hacer hoy, aunque sea una pequeña cosa para sentir. Eso es diseñar tu día desde adentro hacia afuera. Y cuando empiezas a hacer eso sistemáticamente, algo cambia, no de golpe, sino de manera acumulativa, como el agua que poco a poco modela la piedra. Te lo prometí antes y aquí está, el gran engaño. Vivimos en una cultura que trata a la vejez y la madurez como un declive, como un camino hacia abajo, que empieza en algún momento de los 40 o los 50 y que ya no se puede revertir. Y esa narrativa, esa historia cultural que hemos absorbido sin darnos cuenta, nos hace un daño enorme. Porque lo que la ciencia dice, lo que la psicología positiva y la neurociencia han demostrado en los últimos 20 años es exactamente lo contrario. Las personas que viven con más propósito, con más resiliencia, con más riqueza emocional, son con mucha frecuencia personas mayores, no más jóvenes, mayores. El cerebro maduro tiene algo que el cerebro joven no tiene todavía: perspectiva, capacidad de regulación emocional, sabiduría práctica acumulada, la habilidad de distinguir lo que importa de lo que no importa. Esas son ventajas enormes, pero solo las aprovechas si decides aprovecharlas. Si no, quedan enterradas bajo el gran engaño. El gran engaño dice que lo mejor ya pasó, que ahora solo queda mantener lo que hay y esperar que no empeore demasiado. Y hay personas que pasan la segunda mitad de su vida entera creyendo eso, sobreviviendo, no viviendo. Quiero hacerte una pregunta y quiero que la escuches de verdad, que no la pases por alto como se pasan por alto las preguntas cuando alguien las hace en un video. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Piénsalo.
¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo de verdad? Que fuiste a un lugar que nunca habías ido, que hablaste con alguien diferente, que probaste algo que te daba un poco de miedo. La novedad no es solo entretenimiento. La novedad es nutrición cerebral. Cuando el cerebro se enfrenta a algo que no conoce, se activa de una manera especial, libera dopamina, forma nuevas conexiones, se mantiene vivo y flexible, y ese mantenerse vivo y flexible del cerebro tiene consecuencias directas en cómo te sientes, en cómo te ves, en cómo te mueves por el mundo. Una semana, 7 días, 7 cosas que nunca hayas hecho. No tienen que ser grandes gestas. Pueden ser tan pequeñas como tomar un camino diferente al trabajo, como escuchar un tipo de música que nunca escuchas, como hablar con un desconocido en el parque, como cocinar algo que nunca has cocinado antes. Lo que cuenta no es la magnitud, lo que cuenta es la novedad, es la señal que le mandas a tu cerebro de que sigues abierto, sigues disponible, sigues siendo alguien que explora. Esa es una de las partes más importantes de esta semana de transformación. Y ya estás a mitad del camino de este video. Pero lo mejor, lo que más impacto puede tener en ti, todavía está por venir. Quédate. No hay transformación personal real que no pase por las relaciones. Podemos hacer todo lo demás bien, podemos comer mejor, movernos más, pensar de manera más positiva, pero si las relaciones que tenemos nos drenan la energía, nos hacen pequeños o simplemente nos mantienen atrapados en quien ya no queremos ser, el cambio tiene un techo muy bajo. Esto lo veo constantemente. Personas que se esfuerzan enormemente por cambiar su vida, pero que siguen rodeadas de las mismas dinámicas relacionales de siempre. Y no porque sean malas personas ni porque los que les rodean sean malos. A veces simplemente porque nadie ha parado a revisar de manera honesta qué tipo de relaciones nutren y qué tipo de relaciones vacían. Hay un concepto que me parece fundamental y que uso mucho en mi trabajo, el de los vínculos que confirman quién eres versus los vínculos que te invitan a ser más. Los primeros no son necesariamente malos. Pueden ser cómodos, familiares, seguros, pero si todos los vínculos que tienes son de ese tipo, si nadie en tu vida te desafía, te pregunta, te cuestiona con amor, te invita a crecer, entonces estás en una cámara de eco que te mantiene exactamente donde estás. Los vínculos que te invitan a ser más son esos que salen de una conversación y te sientes con más energía que cuando entraste. Son esas personas que cuando te hablan de sus proyectos, de sus sueños, de sus ideas, algo en ti se despierta también. Son quienes te hacen preguntas que no te habías hecho. Son quienes se alegran genuinamente de tus logros en lugar de minimizarlos o relativizarlos. Tienes esas personas en tu vida. ¿Con qué frecuencia estás con ellas? Y por otro lado, están los vínculos que drenan. Y aquí quiero ser muy claro porque es un tema delicado. Hablar de vínculos que drenan no significa cortar con todo el mundo ni alejarse de quienes más quieres. Significa tomar conciencia de las dinámicas, significa preguntarse qué pasa en ciertas relaciones que siempre terminas sintiéndote menos, más cansado, más pequeño. Recuerdo a un paciente, lo llamaré Carlos, un hombre de 62 años, que llevaba décadas siendo el sostén emocional de su familia entera, el que siempre estaba disponible para todos, el que nunca decía que no, el que nunca pedía nada. Y un día, cuando finalmente su salud empezó a darle señales de alerta, Carlos llegó a mi consulta con una pregunta que guardaba dentro desde hacía años. ¿Por qué me siento tan solo si estoy siempre rodeado de gente? La respuesta que encontramos juntos fue dolorosa pero liberadora. Carlos no tenía relaciones de igual a igual, tenía relaciones de servicio. Se había convertido en un recurso para los demás y no en una persona con necesidades propias. Y ese tipo de vínculo, aunque parezca generoso, es en realidad una forma de invisibilidad. El primer paso para Carlos no fue alejarse de nadie, fue empezar a pedir, empezar a decir lo que necesitaba, empezar a aparecer en sus relaciones no solo como el que da, sino como el que también recibe. Y eso fue un proceso lento, incómodo a veces, pero profundamente transformador. ¿Qué puedes hacer esta semana en cuanto a tus relaciones? Una sola cosa. Identifica a una persona en tu vida con quien tengas una deuda de conexión genuina. Alguien con quien hace tiempo no tienes una conversación real, de las que duran y dejan huella, y llámala. No un mensaje,
una llamada, o mejor aún, un encuentro en persona. Y en esa conversación, haz una pregunta que no sea rutinaria. Algo como, ¿cómo estás de verdad? O ¿qué es lo más importante para ti ahora mismo? Y escucha de verdad. Esas conversaciones, cuando ocurren de manera genuina, tienen un poder de transformación que no tiene ningún libro ni ningún video. Son el tejido de la vida real. Hay algo que muchas personas consideran secundario y que en realidad es absolutamente primario: el sueño, el descanso, la recuperación. Llevamos décadas en una cultura que glorifica el esfuerzo sin límites, que premia al que trabaja más horas, al que duerme menos, al que siempre está disponible, al que nunca se detiene. Y esa cultura nos ha hecho un daño neurológico y emocional del que todavía no terminamos de tomar conciencia. El cerebro humano necesita entre 7 y 9 horas de sueño para funcionar de manera óptima, no para estar bien, para funcionar óptimamente, para consolidar lo que aprendió durante el día, para limpiar los residuos metabólicos que se acumulan durante las horas de vigilia, para regular las emociones, para mantener la memoria, para sostener el sistema inmune. Cuando dormimos mal de manera crónica, y esto es algo que le ocurre con altísima frecuencia a personas de más de 50 años, por una combinación de factores hormonales, de hábitos y de ansiedad, lo que sucede no es solo que estamos cansados. Lo que sucede es que tomamos peores decisiones, tenemos menos paciencia, somos más irritables, nos resulta más difícil encontrar motivación, la perspectiva se oscurece, las cosas pequeñas parecen insuperables. Y la gran trampa del sueño mal dormido es que te acostumbras tanto a funcionar en ese estado que ya no sabes lo que es funcionar bien, ya no tienes referencia. Crees que así eres tú, que así se siente la vida, que ese gris constante es simplemente la realidad. No lo es. Hay personas que después de mejorar radicalmente su calidad de sueño me dicen cosas como, es que parece que me cambiaron el cerebro, o no sé por qué nunca antes me preocupé de esto. Y cuando uno escucha eso en consulta, da una sensación muy particular de reconocimiento. Sí, eso es exactamente lo que pasa cuando el cerebro por fin recibe lo que necesitaba. ¿Qué puedes hacer esta semana para empezar? Lo primero es tan simple que resulta casi ridículo decirlo, pero muy poca gente lo hace. Fija una hora para acostarte y una hora para levantarte y respétalas todos los días de la semana, incluidos los fines de semana. El ritmo circadiano, ese reloj biológico interno, necesita consistencia. Cuando lo interrumpes los fines de semana durmiendo mucho más tarde, le estás causando algo que los científicos llaman jet lag social, que tiene efectos reales sobre el humor, la energía y el metabolismo. Lo segundo es alejar las pantallas al menos una hora antes de dormir. Las pantallas no solo estimulan el cerebro visualmente, emiten una luz azul que interfiere directamente con la producción de melatonina, la hormona del sueño. Una hora sin pantallas antes de acostarte puede mejorar tu calidad de sueño de manera significativa desde la primera noche. Y lo tercero, que quizás es lo más importante de todo, aprende a respetar tu descanso como un acto de responsabilidad hacia ti mismo. No es pereza, no es debilidad. Descansar bien es una de las cosas más inteligentes y más valientes que puedes hacer. Recuerda, todavía hay algo en este video que no te he dicho. Algo que tiene que ver con el cambio más profundo con el que lo sostiene todo lo demás. Lo estamos reservando para el final. Quédate. Voy a hablar de alimentación, pero no de la manera en que suele hablarse de alimentación. No te voy a dar una lista de lo que debes comer o no comer. Te voy a hablar de la relación que tienes con la comida, porque esa relación dice mucho más de lo que crees. Hay personas que comen de manera impulsiva cuando están ansiosas. Hay personas que se castigan comiendo mal como si el cuerpo fuera el culpable de sus frustraciones. Hay personas que usan la comida como el único placer que se permiten, porque en todo lo demás se restringen tanto que la comida se convierte en el único momento del día en que se dan algo. Y hay personas que simplemente comen sin conciencia, sin presencia, mirando el teléfono o la televisión sin saber ni lo que están comiendo. Todo eso tiene raíces psicológicas. Todo eso tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos. Cuando la comida se convierte en un acto consciente, cuando le damos el valor que tiene como nutrición, como placer legítimo, como momento de cuidado hacia uno mismo, algo cambia en la relación con el propio cuerpo. Y ese cambio
tiene efectos que van mucho más allá de lo físico. La ciencia de la nutrición para personas maduras tiene algunas cosas muy claras. Las proteínas son fundamentales para mantener la masa muscular que el cuerpo tiende a perder con los años. Los antioxidantes que están en las frutas y las verduras de colores intensos protegen el cerebro y el sistema cardiovascular. La hidratación adecuada tiene efectos directos sobre el humor y la concentración, y el azúcar refinada en exceso produce inflamación sistémica que está relacionada con una enorme variedad de problemas tanto físicos como mentales. Pero más allá de los nutrientes concretos, lo que más me interesa plantearte es esto. ¿Desde qué lugar te alimentas? ¿Comes para premiarte o para castigarte? ¿Comes con presencia o en modo automático? ¿Cocinas para ti con el mismo cuidado que cocinarías para alguien a quien quieres? Esa última pregunta es la más poderosa de todas. Muchas personas que viven solas o que sienten que ya no tienen a quien cuidar, dejan de cocinar para sí mismas con cariño. Se conforman con lo primero que hay, con lo más rápido, con lo que no requiere esfuerzo. Y eso, aunque parezca un gesto pequeño, es un mensaje muy claro que se mandan a sí mismas. No merezco esfuerzo. El acto de prepararte una comida con ingredientes buenos, con tiempo, con cuidado, aunque estés solo, aunque sea un martes cualquiera, es un acto de amor propio de altísimo nivel. Es decirte, sí merezco esto. Esta semana, una sola cosa. Elige una comida al día, solo una, en la que te sientes sin pantallas, sin distracciones y comes con presencia, con atención plena. Nota los sabores, los colores, las texturas. Come despacio. Ese solo hábito, si lo sostienes, tiene efectos sobre tu digestión, sobre tu sensación de saciedad, sobre tu relación con la comida y sobre tu nivel de estrés. Hay una pregunta que cambió mi manera de trabajar con pacientes. Una pregunta que muchos terapeutas no hacen porque les da miedo la respuesta que pueden escuchar o porque no saben qué hacer con ella cuando aparece. La pregunta es esta: ¿para qué quieres cambiar? No cómo, no qué, ¿para qué? Porque la motivación superficial, la que dice quiero bajar de peso, o quiero tener más energía o quiero sentirme mejor, no es lo suficientemente poderosa para sostener un cambio real a largo plazo. Esa motivación es útil para empezar, pero se agota. Se agota en cuanto aparece el primer obstáculo, la primera recaída, el primer día en que no tienes ganas. Lo que sostiene el cambio de verdad es el propósito. Y el propósito tiene que ver con algo más grande que tú mismo. Tiene que ver con para qué quieres estar bien. Con quién quieres ser para las personas que te importan. Con qué quieres aportar todavía al mundo, a tu familia, a tu comunidad, a ti mismo. Viktor Frankl, uno de los psiquiatras más importantes del siglo XX, sobreviviente de los campos de concentración nazis, escribió algo que llevo dentro desde que lo leí por primera vez. El ser humano puede soportar casi cualquier cómo si tiene un para qué. Y eso es absolutamente cierto. La persona que tiene un propósito claro puede superar obstáculos que a otra persona sin ese propósito le parecerían insuperables. ¿Cuál es tu para qué? No tienes que responder esa pregunta ahora mismo. De hecho, si la respuesta no viene de inmediato, es completamente normal. Mucha gente llega a los 50 o los 60 años habiendo vivido para los objetivos de otros, para las expectativas de la familia, para las demandas del trabajo, y cuando por fin tiene espacio para preguntarse qué quiere, se queda en blanco, no sabe. Y ese no saber no es un fracaso, es el principio de un descubrimiento. Lo que te propongo es un ejercicio que puede parecer simple, pero que tiene una profundidad enorme. Escribe en un papel esta frase y complétala sin pensar demasiado, dejando que salga lo primero que venga. Cuando me sienta bien de verdad, cuando esté en mi mejor versión, lo que haré con eso es, no lo pienses, escríbelo y luego léelo. Ese es el principio de tu propósito. El propósito no tiene que ser grandioso, no tiene que salvar al mundo ni cambiar la historia. Puede ser, quiero tener energía para jugar con mis nietos. Puede ser, quiero terminar ese proyecto que llevo años postergando. Puede ser, quiero viajar al lugar que siempre soñé. Puede ser, quiero estar bien para poder ayudar a quien me necesita. Cualquiera de esas respuestas es perfectamente válida. Lo que importa es que sea tuya, que venga de adentro. Porque cuando tienes eso, cuando tienes ese para qué claro,
Todo lo demás, el ejercicio, la alimentación, el sueño, las relaciones, cobra un sentido diferente. Ya no son obligaciones, son inversiones, son actos de coherencia con quien quieres ser. Y estamos casi llegando a la parte más importante de todo, la que llevo guardando desde el principio. Ya falta poco, quédate. Llegamos al corazón de este video, a lo que te prometí desde el principio. Y voy a pedirte que prestes especial atención porque esto es, en mi experiencia de más de 3 décadas acompañando personas en procesos de transformación, lo más importante de todo, la razón por la que la mayoría de los cambios no duran, no tiene que ver con la fuerza de voluntad, no tiene que ver con la motivación, no tiene que ver con la información, tiene que ver con la identidad. Permíteme explicarlo con claridad. Cuando alguien decide hacer dieta, lo que está haciendo es cambiar un comportamiento. Pero si en su interior sigue identificándose como alguien que come mal o alguien que no tiene disciplina, el comportamiento nuevo choca constantemente contra esa identidad antigua y tarde o temprano cede. La identidad gana siempre. Lo mismo ocurre con el ejercicio, con las relaciones, con los hábitos mentales, con todo. Si por dentro sigues siendo la misma persona que tenía esos hábitos que quieres cambiar, los cambios serán temporales. Serán un esfuerzo constante, agotador, que en algún momento abandonas porque se siente como nadar contracorriente. Entonces la pregunta no es qué quieres hacer diferente, la pregunta es quién quieres ser. James Clear, en su trabajo sobre hábitos, dice algo que se alinea perfectamente con lo que yo he observado clínicamente. El cambio más efectivo no parte de los resultados que quieres lograr, ni siquiera de los procesos que quieres seguir. Parte de la identidad que quieres encarnar. Parte de decidir de manera consciente que eres el tipo de persona que cuida su cuerpo, que es el tipo de persona que se mueve, que descansa bien, que tiene relaciones nutritivas, que aprende cosas nuevas. Y eso no es mentirse a uno mismo. No es autoengaño positivo. Es lo que los psicólogos llamamos act as if, actuar como si fueras ya esa persona. Porque el cerebro no distingue muy bien entre lo que estás viviendo y lo que estás repitiendo de manera consistente. Si te comportas como alguien saludable, tu cerebro empieza a construir la identidad de alguien saludable. Si te hablas como alguien capaz, tu cerebro empieza a creer que eres capaz. Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero ocurre mucho más rápido de lo que crees. ¿Cómo lo implementas esta semana de manera práctica? Con una sola pregunta que vas a hacerte cada vez que tengas que tomar una decisión relacionada con tu bienestar. Ya sea qué comer, si salir a caminar o quedarte en el sofá, si llamar a esa persona o posponer la llamada, si acostarte a tu hora o quedarte otra hora mirando el teléfono. La pregunta es esta: ¿qué haría la persona que quiero ser? No lo que te apetece ahora, no lo que siempre has hecho. Lo que haría esa versión tuya que ya es quien quieres ser. Y haz eso, aunque cueste, aunque no tengas ganas, aunque se sienta extraño al principio. Cada vez que actúas desde esa pregunta, estás echando un voto a favor de esa nueva identidad y los votos se acumulan. Y en algún momento antes de lo que imaginas, ya no tienes que preguntártelo. Ya eres esa persona. Eso es transformación real, no un cambio de rutinas, un cambio de quién eres. Ha llegado el momento de aterrizar todo en algo concreto. Todo lo que hemos hablado hasta aquí son principios poderosos, pero los principios sin acción son solo ideas bonitas. Y tú no estás aquí solo para escuchar ideas bonitas, estás aquí para cambiar. Entonces, te propongo un mapa para la próxima semana. No un programa rígido que te va a agotar en 3 días. Un marco generoso que te permite empezar a construir esa nueva identidad de manera progresiva y sostenible. El primer día, el día 1, es el día de la honestidad. Ese día te sientas en algún momento de tranquilidad, sin interrupciones, y te haces una revisión honesta de tu vida actual. No para juzgarte, para ver con claridad cómo está tu cuerpo realmente, cómo está tu mente, cómo están tus relaciones más importantes, qué te falta, qué te sobra. Escríbelo, sin adornos, sin disculpas, solo la verdad que solo tú conoces. El segundo día es el día del cuerpo. Empieza con esa pequeña conversación que te propuse con tu cuerpo al despertar. Sale a caminar al menos 20 minutos. Bebe agua de manera consciente durante el día. Come una comida sin pantallas. Solo eso. No es mucho, pero es
infinitamente más que nada. El tercer día es el día de la mente. Practica 15 minutos de escritura por la mañana con las 3 cosas que quieres sentir ese día. Identifica a lo largo del día un momento en el que aparezca un pensamiento limitante. Y antes de dejarte llevar por él, pregúntate, ¿esto es un hecho o es un hábito de pensamiento? Con esa sola pregunta empiezas a crear distancia entre tú y tus patrones automáticos. El cuarto día es el día de la novedad. Haz algo que nunca hayas hecho o haz algo conocido de una manera diferente. Toma otro camino. Escucha otro tipo de música. Lee sobre algo que te llame la curiosidad aunque no tenga utilidad inmediata. Deja que tu cerebro se encuentre con algo nuevo y observa cómo responde. El quinto día es el día de las relaciones. Haz esa llamada que postergabas. Haz esa pregunta real a alguien cercano. Escucha de verdad. O si hay una relación que necesita límites, date el permiso de empezar a pensarlo. No tienes que actuar de golpe, pero sí puedes empezar a ver con claridad. El sexto día es el día del descanso. Es el día en que te dices que el descanso es tan importante como la acción. Establece tu hora de acostarte. Apaga las pantallas una hora antes. Haz algo que te calme genuinamente antes de dormir. Leer, escuchar música suave, tomar un baño, sentarte en silencio unos minutos. Y nota la diferencia cuando te despiertas el séptimo día. El séptimo día es el día del propósito. Es el día en que te sientas con esa pregunta que te di antes. ¿Para qué quieres cambiar? Es el día en que escribes quién quieres ser, no como un ejercicio académico, como una declaración, como un compromiso contigo mismo. Y ese compromiso, esa hoja de papel con tu letra y tus palabras, guárdalo donde puedas verlo. Léelo cuando flojees. Léelo cuando la inercia tire de ti hacia atrás. 7 días. No para ser irreconocible en el sentido de que nadie te reconozca, para ser irreconocible para esa parte de ti que se había resignado. Eso es lo que significa la transformación real. Quiero cerrar con algo que pocas veces se dice abiertamente y que creo que mereces escuchar. El cambio después de los 50, o de los 60, o de los 70, tiene una profundidad que el cambio en la juventud casi nunca tiene. Porque cambiar cuando eres joven es relativamente fácil. Tienes energía, tienes tiempo por delante que parece infinito, tienes el respaldo de una sociedad que aplaude la ambición de los jóvenes. Cambiar cuando ya has vivido mucho, cuando ya has perdido cosas, cuando ya sabes lo que cuesta la vida, cuando ya has cargado con el peso de los años y de las decisiones y de las cicatrices, ese cambio tiene un peso diferente, tiene una densidad que lo hace más real, más honesto, más profundo. No eres menos valiente por cambiar tardíamente, eres en cierto sentido más valiente, porque lo haces con los ojos abiertos, lo haces sabiendo que el camino no es fácil, lo haces sin las ilusiones de quien todavía no ha vivido lo suficiente. Y eso le da a tu transformación una autenticidad que pocas cosas en la vida pueden igualar. Una persona que a los 60 años decide salir a caminar cada día, que decide aprender a pintar o a tocar un instrumento o a estudiar algo que siempre le interesó, que decide tener conversaciones más honestas, que decide cuidar su sueño, que decide preguntarse para qué vive y qué quiere de la vida que le queda por delante. Esa persona me parece una de las personas más admirables que existen. No porque lo haga perfecto, sino porque lo hace. Y hay algo más que quiero decirte. El proceso importa tanto como el resultado. De hecho, en mi experiencia importa más, porque los resultados vienen y van. La salud puede fluctuar. Los logros pueden llegar y luego perder su brillo, pero el proceso de ser alguien que se cuida, alguien que crece, alguien que no se rinde, ese proceso te define, te construye, te da dignidad. No estamos aquí para llegar a algún destino perfecto. Estamos aquí para vivir de la manera más plena posible mientras estamos. Y eso, esa plenitud, no tiene edad mínima ni máxima. Está disponible para ti ahora mismo, con todos los años que tienes encima, con todas las historias que llevas dentro, con todas las cicatrices y todos los dones y todo lo que eres. La persona irreconocible del título de este video eres tú cuando por fin dejas de aplazar quien quieres ser. Esa persona ya existe, solo necesita permiso para salir. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo esto hasta el final,
quiero que sepas algo. No fue casualidad. Las personas que terminan de escuchar algo así son las personas que ya tienen algo encendido dentro, ya hay algo que quiere moverse, que quiere crecer, que quiere cambiar, y ese algo es lo más valioso que tienes. No te pido que cambies todo de golpe, te pido que empieces con una cosa, solo una, la que más haya resonado en ti de todo lo que hemos hablado hoy. El cuerpo, la mente, las relaciones, el sueño, la alimentación, el propósito, la identidad. Elige una y empieza hoy, no mañana, hoy, porque el mañana es la trampa más antigua del mundo. Es el lugar donde la gente guarda sus sueños más importantes para que nunca tengan que enfrentar el riesgo de intentarlos. No pongas lo tuyo ahí. Y ahora sí el llamado que quería hacerte desde el principio, con todo el corazón. Si este video ha dicho algo que vale la pena que más personas escuchen, algo que pueda ayudar a alguien que conozcas, compártelo. No lo guardes solo para ti. Hay personas en tu vida, quizás un amigo, quizás un familiar, quizás alguien que está pasando por un momento difícil, que necesita escuchar exactamente lo que has escuchado hoy. Mándaselo, compártelo. Es la manera más sencilla de hacer algo bueno hoy. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Y te lo digo con toda la intención del mundo. No te pido que te suscribas para engordar una cifra. Te pido que lo hagas porque este canal es un espacio dedicado a lo que más importa. Vivir bien, vivir con sentido, vivir desde lo que somos de verdad. Y si eso te importa, como creo que sí te importa porque llegaste hasta el final, entonces este es tu lugar. Ese botón rojo de suscribirse es una pequeña declaración de que quieres seguir creciendo. Dale al me gusta si algo de lo que dijimos hoy te tocó de verdad. Ese gesto simple le dice al algoritmo que este contenido vale la pena llegar a más personas. Y cada persona que llega puede ser alguien cuya vida cambie un poquito gracias a esto. Tu me gusta tiene más poder del que crees. Y por favor, escribe en los comentarios. Cuéntame qué parte de este video resonó más contigo. Cuéntame cuál de los 7 días te parece el más desafiante. Cuéntame cuál es tu propósito, ese para qué que es tuyo. Los comentarios de este canal son una comunidad real de personas reales que están en el mismo camino que tú. No estás solo en esto. Nunca lo estuviste. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu confianza. Gracias por quedarte. Y recuerda, no es tarde. Nunca lo es. Empieza hoy. Hasta la próxima.